Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Normalmente tratamos de tener temas de actualidad para tratarlos aquí. Hoy es un día que tenemos la satisfacción de que el tema internacional de las últimas semanas, Afganistán y su situación, podemos tratarlo con Iván Gatón, un experto en asuntos internacionales, evaluador de situaciones que cruzan nuestras fronteras. Así que bienvenido nueva vez a este programa, Iván, y inmediatamente quisiera que nos orientaras en el sentido de que quiénes son los talibanes, porque todos hablamos de los talibanes de Afganistán, pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son ellos? Bueno, gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos para vivir, que es impartir clases. Los talibanes son discípulos, alumnos de las escuelas coránicas, lugares donde solamente se estudia el libro sagrado para los musulmanes, conocido como el Corán, que traducido al español, al-Qur'an, significa la recitación. Un libro dividido en suras, que vendría a ser como en los evangelios los capítulos, y aleyas. Y es uno de los libros más memorizados. Estos estudiantes del Corán todo lo ven desde la perspectiva islámica. Entonces, en el Corán, usted no tiene solamente un libro religioso, usted tiene un código civil, usted tiene un código penal. Entonces, de ahí es que viene el temor con los talibanes, que son formados en Pakistán a partir de que los soviéticos, que eran ateos, invaden Afganistán en el año 1979. Un señor llamado Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, del presidente también de Reagan. Brzezinski dice, bueno, vamos a apoyar a musulmanes que por la condición de su religión no van a aceptar a unos ateos y le van a hacer un Vietnam a los soviéticos. Y de hecho, eso fue lo que sucedió. Los talibanes, con el apoyo de Estados Unidos, dinero también que llegaba por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son la corriente más fundamentalista del Islam, porque el Islam no es homogéneo. El Islam tiene distintas escuelas y la más rigorista es la de Arabia Saudita, donde usted no puede escuchar televisión, no puede escuchar la radio, las artes, entiéndase, los dibujos, las esculturas, todo eso no es aceptado. Entonces, estos fundamentalistas son los que Estados Unidos apoya para sacar a los rusos, pero son luego los que apoyan a Al-Qaeda. Y al apoyar a Al-Qaeda, entonces Estados Unidos le declara la guerra en el 2001 porque no le habían entregado a Osama Bin Laden. Precisamente, luego que Estados Unidos, con los aliados de la OTAN, hacen una fuerza y permanecen, ya van a cumplir 20 años en este 2021, ocupando Afganistán, firman un acuerdo de paz el año pasado para lograr estabilizar la paz, valga la redundancia, en Afganistán. Hoy, Leonel Fernández escribe un artículo y, entre otras cosas, califica de que ese acuerdo de paz no fue tal acuerdo, sino un acuerdo de retirada. Entonces, tengo esa interrogante. ¿Cómo, si hay un acuerdo para retirarse Estados Unidos con el Talibán, hacen ese acuerdo? Entonces, permiten, por llamarlo así, que tomen fuerza. Y hoy tenemos esta situación que internacionalmente está conmocionando los tabloides. Hay que ver todo en una perspectiva cronológica histórica. Obama habló de la retirada de Afganistán. Quien la concretiza es Donald Trump. Ajá. Donald Trump envía a Mike Pompeo, que se reúne con los talibanes en Doha y hacen un acuerdo, pero es un acuerdo de retirada. De ahí que una analogía muy utilizada es que la OTAN tenía el reloj, pero los talibanes tenían el tiempo, porque ya le habían anunciado cuándo se iban a ir.
Por eso fueron trabajando por lo bajo y esperando el momento oportuno. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos hasta cierto punto fueron incautos, cándidos, porque pusieron al presidente a hablar mentira. Hablaron de que los talibanes quizás iban a tomar Kabul en 18 meses, pero Correcto. evidentemente los talibanes ya se había acordado con ellos que se iban a retirar y los talibanes tenían todo el escenario listo y la forma en la que se hace la retirada. Es decir, lo que se dice es quizás otro gobierno no permite esta imagen de ver el helicóptero, un helicóptero saliendo de la embajada de Estados Unidos, que de una forma u otra mucha gente señaló que se parecía a lo que sucedió en Saigón, cuando los Estados Unidos salieron huyendo de Saigón. Entonces, esa es la imagen lo que va a tener, como decía León Panetta, que era el asesor de defensa, el secretario de defensa de Obama, dice, el presidente tiene que hablarle a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que nosotros tuviéramos este tipo de retirada? Porque evidentemente ya estaba arreglado que ellos se iban. Pero la forma en que se hizo la retirada es lo que ha causado preocupación. Pero la retirada, la forma que menciona, que es caótica, evidentemente, es una reacción a la actuación de las últimas semanas o de los últimos 2 meses del Talibán. Y vuelvo casi a reiterar la interrogante, es elemental que si nos vamos, debemos tomar cierta previsión para cuidar inclusive nuestra imagen y proteger a nuestro amigo, nuestro aliado, que son los afganos, el régimen que estaba. Entonces, con la bola en la mano nos roban la base, o sea, se ve tan sencillo en la distancia. Bueno, es que hay muchos elementos ahí que hay que ser honestos. Todo esto estaba conversado. Lo que no se suponiera que iban a llegar a Kabul de la forma en que lo habían hecho. Es que hay un acuerdo que establecía la retirada. Entonces, evidentemente, descuidaron a sus traductores, a la gente que trabajó con ellos, que los van a ir eliminando uno a uno. Porque es que en esa sociedad no hay forma de que usted vaya a respetar la vida de una persona que haya colaborado con el invasor. Además, la mayor parte del gobierno no era pashtún, que de ahí vienen los talibanes, porque esto hay que verlo en clave étnica, eran tayikos. Hay que ver esto en un país que tiene tayikos, que tiene turcomanos, que tiene házaras, que son de influencia chiita, iraní. Entonces, cuando llegan los talibanes, ¿qué es lo que van a hacer? Están buscando casa por casa. Entonces, hay gente, por ejemplo, que colaboraron con el ejército español, que tuvieron que quemar los papeles para que no se dieran cuenta. Pero, evidentemente, los van a encontrar. Y es la forma en que dejaron abandonados a personas que trabajaron para los alemanes. Porque, como usted decía, no es una invasión de Estados Unidos. Es la primera invasión desde 1947, cuando se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que se aplica el artículo 5 de la Carta, que si se ataca a uno de los aliados, se está atacando a todos. Y por eso vemos todas estas tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que permanecen en Afganistán por 20 años. Pero el problema no está en la retirada, es la forma en la que se hizo la retirada. Y los talibanes, que tienen detrás en la asesoría de relaciones públicas a Al Jazeera, que incluso en Qatar. Ustedes los ven a ellos, pero que Al Jazeera es de un país que es de los más fundamentalistas en términos desde la perspectiva islámica, que financia a los hermanos musulmanes en Egipto, que en Francia ha sido llamado la atención porque promueve fundamentalismo islámico, según dicen, en el gobierno francés. Entonces, con Al Jazeera, cuando usted ve esta espectacularidad en que los talibanes llegan, ¿cuál es la imagen para la historia? De que esta gente hizo salir corriendo a Estados Unidos. No importa que usted le busque una explicación, no solamente a Estados Unidos, a Occidente. Vuelven a vencer, es decir, esta gente que no conocen de tecnología, esta gente que andan entre montañas. Fíjense
el golpe que le han asestado. En Europa todavía usted ve los programas de noticias europeos y el shock que hay. Usted sabe lo que implica, por ejemplo, para varias analistas europeas, que de nuevo se va a aplicar el código Pashtunwali, que es un código preislámico donde las mujeres solamente tienen un lugar en la casa, que hasta los 10 años es que las dejan ir a las escuelas. Pero están en shock. Les faltó algo que es importante, una estrategia política, una estrategia militar. Se nota que hubo improvisación. Biden responsable porque aparentemente Osama Bin Laden en determinado momento había dicho: debemos proteger a Biden, es un hombre frágil, no es inteligente. No, Biden no es tan frágil, es un hombre del sistema. Yo creo que esto fue más Anthony Blinken, su secretario de Estado, quien lo convenció de que, oye, no podemos seguir gastando $300 millones diarios. El que tenía inversiones en la industria militar, que fue la que se hizo de dinero, que invirtió $10,000, las cotizaciones están en 100,000. Porque a todo esto lo que no estamos viendo es detrás a un complejo militar industrial que era quien pagaba, por ejemplo, a los señores de la guerra, que es el que, por ejemplo, se le compraban las armas, porque se hablan de los muertos de Occidente, pero ¿y los miles de muertos afganos? Y en una boda que por equivocación un dron cayó y mató a 90, incluyendo al novio y la novia. Es decir, un dron norteamericano. No, pero que eso le quitó mucha legitimidad a la invasión. Aparte de que le daban dinero, ¿usted sabe a quién? A señores de la guerra, con un prontuario criminal de genocidas. Entonces, el pueblo, cuando ve este desorden, Afganistán estaba catalogado como uno de los países más corruptos del planeta. Entonces, la población, un país, primero hay que decirlo, don Gregory, no es un país unido, es un país que está dividido, donde el 60% de la población son tribus. Entonces, aquí uno tiene que ver el contexto en el cual esto ocurre y, sobre todo, la mala costumbre de Occidente. ¿Cómo usted va a hacer democrático a un país tribal? Cuando usted pertenece a una tribu, usted va a votar por quien diga el jefe de la tribu. Entonces, esa gente no está en el siglo XXI. Y si usted analiza, lo mismo le pasó en Irak. ¿Quién salió ganando? Irán, porque la mayoría de la población era chiita, pero ellos no tomaron en cuenta la variante chiita. Entonces, es que había que salir. No hay forma de que una invasión que drenaba a Estados Unidos, un país que tiene problemas de infraestructura, lo que se invirtió en Afganistán, usted sabe lo que son $300 millones diarios. Se podía haber invertido en Estados Unidos, en trenes de alta velocidad, que China se le fue adelante, se podían haber invertido en carreteras, pero el complejo militar industrial, que yo siempre digo a la gente, recuerden el último discurso de Dwight Eisenhower, donde él llamaba la atención al pueblo estadounidense y les decía: la democracia puede ser cooptada, asaltada, hecha presa por esos señores del complejo militar industrial. Y ellos pueden decidir quiénes pueden ser los presidentes. Y por eso es que ustedes ven a Estados Unidos que la gente dice: pero Estados Unidos se está yendo a guerra que está perdiendo. Pero eso es el pueblo americano que las pierde, pero los que son dueños de las empresas militares, no. Los dueños de la guerra. Gastón, al margen de las escuelas coránicas, las madrazas, la participación incluso, digamos que de origen de Pakistán, en el tema de los estudiantes, los llamados estudiantes talibanes, y al margen de las circunstancias del 11 de septiembre del 2001, ¿cuál es la esencia real de la guerra? Reconociendo que Afganistán es en la puerta del Asia Central,
desde la parte económica, lo que significa, porque incluso la incursión de la Unión Soviética, la participación de la Unión Soviética en los 80, que le costó a un presidente socialista a Afganistán, derrocado por los talibanes también. Se entendía como un proceso un poquito de lo que tú acabas de decir, de hacer avanzar un poquito, socializar, pero sin intervenir y sin enfrentar la parte religiosa, que es fundamentalista, y la parte cultural. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esa guerra? La real esencia de la guerra, ¿qué significa en términos económicos para las grandes potencias de Europa, para el propio Estados Unidos y para también otros países del Asia Central? En distintos contextos, lo primero, si lo vemos desde que llegaron los ingleses, o nos vamos más lejos, desde los tiempos que Ciro el Grande instala la dinastía persa aqueménida, o cuando Iskander, Alejandro Magno, llega e incluso se enamora de Roxana. Por eso hay una ciudad que se llama Kandahar, y eso viene por Alejandro Magno. Es que su ubicación geográfica es un cruce de camino hacia el Asia Central. Además, recordemos que ahí está la zona que va al Hindu Kush, pero hay un paso que es obligatorio para poder salir de esa zona, que es el paso Khyber o el paso Khyber. Entonces, cuando usted ve a Afganistán, Afganistán le hace frontera con los países de Asia Central que están ubicados en este orden: Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán. Pero cuando usted ubica hacia el lado oriental, usted se va a encontrar con Irán, porque eran una satrapía de Irán. Es decir, ese término que conocemos como sátrapa viene por la división que hacía el imperio persa aqueménida. Y sátrapa era el que manejaba una región, y esa región se llamaba Bactriana. La parte de Uzbekistán se llamaba la Sogdiana. Entonces, la ubicación geográfica siempre es fundamental. Ahora, en el siglo XIX, ¿cuál es el punto? El opio. El opio que los ingleses, que no podían venderle ni porcelana, ni podían venderle seda, ni podían venderle té a los chinos, por lo cual le quitan Hong Kong y le hacen la primera guerra del opio, se sacaba de Afganistán. En Afganistán se produce el 80% de la heroína del planeta. Wow. Entonces, los ingleses lo tenían como parte. Recuerden ustedes que hay una línea, que es la línea que se llama la línea Durand. ¿Y el gas? Bueno, pero la guerra del petróleo también ahí. Bueno, esto es en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX está Churchill, que estuvo por allá, o que escribió de allá, se queja de cómo esta gente pelea. Esta semana se celebró los 100 años de la independencia de Afganistán. ¿De qué país? Del Reino Unido. Pero luego, ¿qué sucede? Es que esa es una ruta para poder sacar todo el gas del Asia Central. Era lo que ya se había arreglado con Estados Unidos, con la administración Bush, de que con los talibanes una empresa llamada Unocal iba a poder sacar el gas, porque allá hay un problema de ubicación geográfica, que no es solamente gas. Usted tiene oro, usted tiene cobalto, pero Afganistán es rico en una materia prima que es fundamental para todos los que nos están viendo en televisión, y sobre todo los que nos puedan ver, las tierras raras, o los celulares. O el litio, Dios. Litio también. El litio es un elemento fundamental para lo que va a ser el automóvil del futuro, porque ahí es que están las baterías. Es decir, Afganistán es un país rico en minerales, pero es ahora. Pero fíjese, primero es por la ubicación geográfica, luego por la producción de opio, luego ahora, y ahí lo tenemos claro, tiene que ver por materias primas. Entonces, adelante. El presidente Donald Trump acaba de decir ayer en una manifestación de su partido, me parece que en Alabama, sí, creo en Alabama, decía que el presidente Biden acaba de sufrir no que el presidente Biden, que el ejército norteamericano acaba de sufrir una derrota humillante
con las imágenes que se acaban de ver. ¿Cómo queda entonces la administración demócrata del presidente Biden con esta situación? Porque casi todos los escenarios en Estados Unidos y ex analistas militares de la CIA, del Pentágono, de todas partes, le dan candela a la administración del presidente Biden por los resultados finales de esta situación. Bueno, Trump juega la política porque quien firmó los acuerdos con los talibanes, quien se sentó con los talibanes y los saca del listado de terroristas, es Trump. Donald Trump. Por eso es que cuando hay ignorancia, los políticos pueden jugar con la gente. Porque si hay una persona que hay que buscar como responsable de que los talibanes no estén incluidos en la lista de terroristas, porque Estados Unidos no negocia con terroristas, entonces los sacaron de esa lista para sentarse con ellos. Ese fue Donald Trump. Ahora, pero también hay que entender que esa no fue una guerra de él. Pero el que no haya sido una guerra de él, el principio de continuidad de Estado y de él haber suscrito unos acuerdos que su sucesor, en este caso Biden, tiene que asumir, porque el cronograma lo había hecho él. Sí, correcto. Ahora, es muy bueno tirarle todo el muerto, en este caso, a Biden. Lo que sí hay que estar consciente de que la forma en que a Biden lo sorprende el repliegue, digamos así, o la salida, es vergonzoso. Y Trump lo que ha hecho es tirarle gasolina. Iván, ¿a Donald Trump le hubiera sucedido la misma situación que le ha sucedido a Biden? No, recuérdense que Donald Trump incluso lanzó en Afganistán la madre de todas las bombas. No sé si ustedes se recuerdan, una bomba súper potente, porque así como es Donald Trump, de espectacular, de dramático, yo creo que muy difícilmente, y ahí ese fue yo creo que vieron muy débil a la administración Biden y dijeron, bueno, están aquí, vamos a aprovechar. Y le han hecho pasar a Estados Unidos, y vuelvo a reiterar, no solamente a Estados Unidos, a Occidente. Ustedes no se imaginan cómo en el mundo musulmán ven esa humillación. Es decir, no es solamente Estados Unidos, cuidado con eso. Occidente. Es Occidente. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Retornamos en unos instantes con Iván Gatón, hablando de la situación de Afganistán. Venimos en breve. Bien, en la situación hoy día de Afganistán hay una peculiaridad. Se continúa la retirada por parte de Estados Unidos de los empleados que ellos tenían en sus oficinas. También, por supuesto, los militares, soldados están siendo evacuados día por día. Y junto con ellos, los colaboradores afganos. Me llama mucho la atención. Estados Unidos menciona, estamos retirando todo nuestro personal y nuestros colaboradores de muchos años. Bueno, es que son 20 años de invasión donde usted necesita un traductor para el Dari. El Dari es el idioma. Un variante del persa. Ya. Pero usted necesita un traductor para los que hablan Pashtun. Usted necesita un traductor para los que hablan tayikos. Usted necesita gente que conozca... es que estamos hablando de un país que es 2 veces el tamaño de Alemania. Son 600.000 kilómetros cuadrados. En zonas donde las montañas alcanzan de 5 kilómetros a 7 kilómetros. Donde no hay casi carretera. Entonces usted necesita vaquianos, ese es el nombre, vaquianos, gente que los puedan ir guiando. Además, en un país que hay nómadas.
el 60% de esa población es tribal. Entonces, con tradiciones preislámicas, donde es bueno usted conocer los códigos de conducta, porque puede ser una ofensa. Entonces, esos traductores eran el alma de esos soldados, el alma. Y eso es lo que ha avergonzado. Me dejaron solo aquí. Entonces los talibanes, los americanos manejan el aeropuerto, pero en las afueras del aeropuerto, los talibanes deciden quiénes entran y quiénes no. Y entonces el destino de estos miles de colaboradores del ejército y los funcionarios norteamericanos, ¿cuál va a ser? Porque se habla inclusive, hoy día estaba mirando un cable que indicaba que posiblemente Latinoamérica sea el recibidor de muchos de estos afganos y que hay que tener entonces la previsión que no hay infiltrados. Los que puedan salir. Bueno, los que puedan salir a través de la evacuación. Ajá. Sí, que no va a ser tan fácil. Porque los talibanes, de hecho, ya han ido eliminando y le cortan la cabeza. Bueno, hay un tema de relaciones públicas. Yo necesito la ayuda internacional, porque Afganistán en gran parte, su presupuesto, depende de la ayuda internacional. Y para mantener a esta gente tranquila, yo voy a hacer creer, pero mientras tanto, los talibanes, como decía uno de los traductores que entrevistaban desde una televisora europea, decía él, oiga, yo me mudé donde yo vivía. Tengo un amigo que le mataron el hermano. Esa es la situación de esa gente. ¿Usted sabe cuál es la imagen? Yo no puedo confiar en esta gente, porque mañana me va a suceder lo mismo que le pasó a los que le apoyaron en Afganistán. Es decir, es todo el elemento semiótico que esto implica. Ustedes no se imaginan. Hay una frase que es lapidaria. Las guerras siempre se saben cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Se pensó que ese acuerdo de Doha, todo iba a ser tranquilo, pero usted sabe qué es lo que se está dejando ahora. La imagen de que esos fundamentalistas islámicos que ayudaron a esparcir el terrorismo alrededor del planeta, volvieron 20 años después a gobernar. ¿Y qué va a suceder en un mundo donde el Islam hoy son 1.800 millones de personas y el 15% se ha radicalizado? Y el Islam, por ejemplo, tiene un punto de fundamentalismo en Trinidad y Tobago, donde la mayor cantidad de soldados del ejército islámico de Irak y el Levante, que tiene una sucursal en Afganistán, en la zona de Jorazán, y es Trinidad y Tobago, que tiene conexiones con esa gente vía el Islam, pero que hay una conexión de parte de un grupo fundamentalista que explota en Bali para ahuyentar el turismo de esa zona de Indonesia. Y el hombre era de Surinam, porque las antiguas colonias holandesas como Surinam, al igual que Bonaire, al igual que Curazao y Aruba, hay gente que son de Indonesia que la gente cree que son chinos. Pero, ¿y Haití? Que los musulmanes están haciendo cargo de la ayuda porque a través del Islam es la religión que más ha crecido y ya hay 40 mezquitas y hay mezquitas que reciben $100,000 mensuales de ayuda. ¿Y qué va a suceder en Haití de aquí a 20 años cuando del grupo de musulmanes que hay allí ese 10 o ese 15% se radicalice? Porque usted sabe qué quiere decir el radicalismo en el Islam. Es como cuando usted ve a un evangélico que todo lo coge a pie juntillas de la Biblia y que necesitan un pastor que le amueble mejor el cerebro porque se ponen a estudiar teología, se ponen a hablar de la Biblia sin haber estudiado teología. Entonces lo mismo pasa en el Corán. Entonces ese 10 a ese 15%, según el Islam, todos los que no somos musulmanes somos infieles. ¿Y qué va a pasar con esta imagen de un grupo de fundamentalistas encabezando un Estado?
Desde tu percepción, Iván, desde tu percepción, y a la vista de lo que ha venido ocurriendo con otros escenarios tan complicados ahí en esa guerra de Afganistán, con la pausa incluso que le dieron, ¿qué perspectiva tú le ves a un cambio en la postura talibán ahora, que aparentemente ha dejado ver un poquito que sería menos drástico, menos integrista, como lo fue a partir de los años 80 y de los años 90? Josep Borrell, tengo que reiterarlo, que es el alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, dijo algo que a mí me resultó sumamente interesante porque es gente muy bien informada. No habla sin información de servicios de inteligencia. Y una periodista afgana comienza a llorar y le dice, ustedes nos han abandonado. Y le dice otra periodista, señor Borrell, ¿y qué usted piensa de los talibanes ahora? Dice, que hablan mejor inglés, pero siguen siendo los mismos. Los mismos. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que si el Corán establece en la sura de las mujeres, que es la sura 6, que tiene más de 100 y pico de aleyas, que la mujer hereda la mitad de un hombre, que la guardia y custodia de un niño la tiene el hombre? Los talibanes van a ir en contra del Corán. Es un tema de pragmatismo político. O sea, que es un rejuego lo que están haciendo para los medios de comunicación. Pero eso es pragmatismo, porque es que si yo me fundamento en la Biblia, yo luego no puedo ir en contra de lo que dice la Desde Biblia. luego. Yo lo que tengo que hacer es jugar un poco las relaciones públicas, ser pragmático y permitir, como hicieron los talibanes, que los entrevistara una mujer. Te voy a plantear una inquietud que puede lucir una incongruencia. Entonces, Afganistán ahora queda a su suerte. No puede reeditarse que hay una composición de naciones que acudan en auxilio nueva vez de Afganistán. Otra gente que cuando habla hay que prestar atención. Sergei Lavrov, Canciller ruso. el canciller ruso. Dice, no, es que lo de Afganistán es una demostración de la falta de multilateralismo. Es decir, nosotros los que dirigimos el planeta, chinos, rusos, americanos, tenemos que sentarnos para decidir por dónde va a ir el carruaje. Y a nosotros no se nos tomó en cuenta. Entonces lo que hacen los rusos, que mueven tropas en Tayikistán. Los chinos, hace 2 meses, los talibanes los visitaron. ¿Qué es lo que va a suceder? Como en física, Occidente se fue, el espacio lo van a llenar rusos y chinos. ¿Y qué va a suceder? Que cuando usted ve unas demandas que hay de parte de la Unión Europea, porque los chinos no le vendieron las tierras raras que necesitaban para fabricar computadoras, pero que los Toyota Prius no pudieron salir a tiempo hace como 5 años porque los chinos alegaron que tenían problemas para enviarle las tierras raras porque monopolizan el 90% de las tierras raras del planeta, pero le dicen a todo el que quiere tierra rara, instálate aquí. Y cuando cojan la de Afganistán, ¿qué va a pasar con los iPhones que se hacen en China? Por eso los iPhones pueden seguir así, produciéndose y nunca estuvieron en la disputa de Trump con los chinos. Hay una nueva realidad en el mundo. Geoeconómicamente hablando, la potencia es China, que es capaz de comprarse o de contratar la mayor parte del servicio de furgones de los próximos 3 años. Y por eso vemos la incidencia que hay aquí. La economía global. En la economía global, porque un furgón que costaba 3.000, como los chinos dijeron, no, el que maneja esto aquí soy yo, y lo tengo, se triplicaron los costos del furgón, de los furgones, porque no aparecen los furgones. Entonces, el interés que tiene Rusia en el entorno Afganistán es geopolítica y el interés chino económico. Económico, porque los rusos lo que necesitan es paz en esa área que ellos tuvieron. Zonas de influencia. Además, tener amarrado, igual que los chinos, al fundamentalismo islámico. Recordemos que el 20% de la población rusa es musulmana.
y eso es peligroso. Para los chinos, sus terroristas son los uigures, que son musulmanes turcófonos de la provincia de Xinjiang, que tienen como capital a una ciudad que se llama Urumqi o Urumqi, donde el paso de acceso a Afganistán es de una frontera de 92 kilómetros. ¿Y están activos estos terroristas? Bueno, lo que pasa es que para Occidente, todo depende del lente que uno se ponga. Para Occidente, esos programas de reeducación que tienen los uigures forma parte de la violación a los derechos humanos. Pero los chinos dicen, no, es que me mataron aquí en el metro de Pekín con una espada 8 personas. Y ese fundamentalismo islámico, nosotros que somos ateos, esa gente tiene que portarse bien. ¿Saben lo que hicieron los chinos? Le mudaron gente de etnia Han para cambiar la población, es decir, la demografía. Entonces, lo que necesitan los chinos y los rusos es que Afganistán no sea el santuario del fundamentalismo islámico. Porque hay un dato, por ejemplo, para los rusos, hay un prelado ortodoxo, porque la religión es un elemento fundamental en todo esto, que decía que al 2050, debido a que los rusos tienen pocos hijos, porque ustedes no se imaginan, aquí hablábamos de la bebida alcohólica o ese veneno que se bebían. Rusia es uno de los países donde hay una mayor cantidad de muertes por bebidas adulteradas y tiene una tasa de natalidad muy baja. Y al 2050 los musulmanes serían mayoría en Rusia, lo cual vendría a rememorar un poco, y Abinader conoce de esto, hay una figura fundamental, aparte de Alexander Nevsky, en la historia rusa, que es Iván el Grande. Y es cuando vencen a los mongoles eran musulmanes. Entonces, en una Rusia que tiene miedo de ese Islam, pero que lo que identifica a Rusia es la Iglesia ortodoxa, porque Rusia es considerada por ellos como la tercera Roma. Recordemos que cae el Imperio Romano de Occidente con Teodosio, luego cae el Imperio Romano de Oriente cuando llegan los turcos en el 1453, pero ese Moscú es el que toma entonces ese cristianismo. Entonces el cristianismo, por eso la reunión del Papa Francisco con el patriarca Cirilo, correcto, allá en Cuba, es que todos los números indican que el cristianismo va a ser minoría, porque mientras en los países occidentales las mujeres tienen menos hijos, aparte de la poligamia que existe en los países musulmanes, la gente tiene más hijos. Hay un promedio de 6, 7 niños por hogar ahí, en ese lugar. Biden, por ejemplo, que sabe de eso, decía, nosotros vamos a ganarle a los rusos por un tema demográfico. Estados Unidos tendrá mejor demografía que los rusos. Yeah. Iván, sin embargo, en ese mismo escenario, sigo diciendo tan complejo y tan difícil de entender, religión, cultura, geopolítica, intereses económicos de un lado, intereses militares de otro, los intereses fronterizos, las etnias, altamente complicado ese escenario. El papel de los iraníes, que también están en el escenario, que miran con el periscopio, no desde lejos, sino cercano, porque a ellos, con una frontera tan inmensa también con Afganistán, le favoreció bastante que fueran sus amigos, aunque a distancia y eso, pero también metidos en el escenario, que fueran los que asumieran ahí, digamos que el gobierno ahora, aunque en esta circunstancia débil, pero una posición de fuerza, sobre todo con un escenario como el que ha tenido Irán en los últimos 20 años con Estados Unidos, y ya sabes lo que pasó hace 2 años. Bueno, a Irán le conviene para negociar mejor el programa nuclear, pero le da problemas. Por ejemplo, toda guerra provoca refugiados. Irán ya tiene más de 1 millón de refugiados afganos. Quienes hacen los trabajos que los iraníes no desean hacer son los afganos. Pero aparte de esto,
es ver que desde la perspectiva del Islam, chiitas y sunitas son enemigos. Es una cuestión momentánea, porque Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son enemigos de Irán, y los talibanes el apoyo lo tienen de ellos. Entonces, momentáneamente, por eso que lo que usted decía, esto es muy complejo. Los talibanes en algún momento ayudaron, después del 11 de septiembre, a Osama Bin Laden. Los ayudaron los pakistaníes, Pakistán. porque también los talibanes el apoyo lo tienen de Pakistán, que es un problema de Pakistán con India. Pakistán no tiene profundidad estratégica. Ya. Entonces necesita un territorio. Afganistán tiene Pashtun, la etnia Pashtun es la etnia élite del ejército de Pakistán. Por eso lo que usted decía, esto es muy complejo. Es decir, que la mayoría de la gente que está en el ejército y los generales pakistaníes son de etnia Pashtun. Entonces tienen su enfrentamiento con India. ¿Qué hacen? Apoyan a Osama Bin Laden y apoyan a los talibanes. Recuerden ustedes que un problema serio de la administración Obama fue haber invadido el territorio pakistaní. Pero ¿lo invadió para qué? Con un equipo élite para tomar preso a Osama Bin Laden. Una ¿Y cuestión quién de lo horas protegía? solamente. ¿Pero quién lo protegía? Los servicios de seguridad pakistaníes ¿Usted siempre sabe- se dijeron. ¿Usted sabe dónde era que estaba Osama Bin Laden? Era en Abbottabad. Abbottabad es donde está la escuela militar del ejército pakistaní. Es como si dijéramos, estaba en San Isidro. Exacto. Entonces tenemos los ahora. americanos tuvieron que ir allá. Lo sacaron. Hay unos servicios de inteligencia que son de los mejores del planeta, que los tiene Afganistán. Se llama Inter-Service of Intelligence. ISI se llama. Eso trajo unos problemas serísimos. Pero oiga, ¿qué sucede en la ecuación? Nada que ver con el ISIS de los... No, el ISIS es el otro. Ya. Y oiga, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que como China e India tienen problemas allá arriba en el Himalaya, y porque China cogió parte de Cachemira, que es lo que trae la guerra entre Pakistán India. e India, China en Guadar le invierte más de 20 mil millones de dólares en un puerto. Y en total, en ese gran proyecto, no económico, sino geopolítico, Ya. que se llama la Franja y la Ruta de la Seda, quien va a sacar los productos chinos al mar Arábigo es Pakistán. China ha invertido en Pakistán más de 40 mil millones de dólares. El gran aliado de Estados Unidos, Pakistán, está con China. Lo conquistó China. Bien, vamos a la pausa final. Wow. Iván Gatón retorna en unos instantes. Bien, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, y quisiera, Iván, con una respuesta bien concisa. ¿Rusia en determinado momento ha ayudado a los talibanes? No, son enemigos naturales porque desde los tiempos de la invasión rusa, tanto los tayikos de Masud, que atacaron a los soviéticos despiadadamente, y bueno, recordemos a Rambo 3, ahí veíamos a Rambo con los muyahidines que estaban atacando a los rusos. Es decir, los rusos lo que sí han tenido... Y los informes de inteligencia de Estados Unidos que mencionaron que después de 2001 los ha ayudado, ¿no? ¿Lo Bueno, descartas? es que hay mucha especulación. Lo que sí es evidente que los rusos han jugado con los chinos a una carta estratégica que le ha permitido a ellos, por ejemplo, no tener que abandonar sus embajadas. Además,
Los talibanes lo menos que necesitan es que los rusos que están ahí en sus puertas sean sus enemigos. Si hay una estrategia que yo creo que forma parte del pragmatismo político que los talibanes, que hablan mejor inglés y que tienen mejores relaciones públicas, van a llevar a cabo, es tratar con la comunidad internacional de ir, ¿qué tema tú quieres? ¿El derecho contra las mujeres? Con las mujeres. No te preocupes, yo lo voy a atender, pero mientras tanto, ellos necesitan ir asentándose en el poder y van a tratar de que estas potencias que ellos saben que pueden, moviendo un dedo, hacerle mucho daño, dejarlos tranquilos. No es lo mismo Estados Unidos, donde el 60% del estadounidense no sabe ubicar a Afganistán en un mapa, a los chinos y los rusos que los tienen ahí mismo. Que los tienen ahí al lado. ¿Y qué va a hacer ahora el gobierno norteamericano ante esta situación que le ha caído encima? ¿Qué hará Estados Unidos? Relaciones públicas, porque Estados Unidos lo que está buscando es moverse hacia el mar de China meridional, hacia el Pacífico, porque el problema es con China. El problema ahora no son los talibanes. Ya lo había dicho Obama. Por eso aquel famoso tratado TPP. Recordemos que los grandes aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur y Australia, firmaron un acuerdo de libre comercio con China y Japón. Mientras Estados Unidos está en disputas internas entre demócratas y republicanos, los chinos están negociando con los japoneses, que son aliados de Estados Unidos y donde está una de las bases militares más grandes de Estados Unidos, que es la base de Yokosuka. Pero los Estados Unidos tienen bases militares en Corea del Sur, pero los chinos tienen un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Es decir, los chinos juegan a la diplomacia de que a mí no me interesa lo que tú políticamente hagas en tu país. Vamos a hacer negocios. Y Estados Unidos, evidentemente, se ha ido quedando detrás. Entonces, los derechos humanos de Afganistán que se habían recompuesto, hay que decirlo, en los 20 años de ocupación militar norteamericana o de ayuda, de asistencia, ¿qué va a suceder con los derechos humanos? ¿El mundo mirará hacia un lado, igual que China, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es lo mismo que ha sucedido con los chinos. ¿Qué son los derechos humanos? Donde hay una base religiosa que marca las pautas de conducta entre la gente. Los valores de los derechos humanos es algo que lo toma Isabel la Católica cuando de entrada pone en su testamento que hay que respetar a los indígenas que estaban aquí y ala por las orejas a Colón cuando llega allá y le dice, ¿cómo tú me vendes a esa gente que son mis súbditos? De ahí es que surge el derecho de gente. Es decir, es una tradición que se toma casi 500 años para llevarse a cabo, pero eso es una tradición de un occidente que tuvo guerras, como la guerra de los 103 años, que se le llamó la guerra de los 100 años, tuvo la guerra de los 30 años, que llevó a la paz de Westfalia, tuvo la Revolución Francesa, tuvo la guerra franco-prusiana, tuvo la Primera Guerra Mundial y tuvo la Segunda Guerra Mundial. En un país musulmán es donde por primera vez las mujeres votan, que es en Turquía. Hasta ayer es que los países occidentales le permiten a las mujeres votar. Es decir, ese proceso de los derechos humanos y los valores occidentales es muy difícil para sociedades que cuando nos ven a nosotros dicen, pero esa gente son de la modernidad. ¿Y la modernidad cuándo comienza? Con el descubrimiento de América. ¿Cuánto hace de eso? 500 años. Estos son bebés en términos de civilización humana. Bueno, nos tocará en otra oportunidad porque ya prácticamente no tenemos tiempo para que hablemos de las vacunas chinas que salvaron dominicanos y que salvaron el gobierno del presidente Luis Abinader. Bien, a Iván Gatón queremos agradecerle su presencia aquí en la hora 22, hablando de este tema que a nivel mundial ocupa las principales informaciones de los medios de comunicación, la situación en Afganistán. Iván Gatón, gracias nueva vez.